Hay que luchar por la reforma de la Iglesia sin tiempo que perder. No hay excusa posible. Esta es la época que nos ha tocado vivir. Mejor que otras, peor que otras, no importa. Donde tenemos que ser testigos fieles de la verdad que hemos recibido. Y en esa estamos. Y el testimonio de esa verdad recibida, lo subrayo, tiene en la institución de la religión cristiana que desarrolló durante todo su ministerio Juan Calvino un modelo extraordinario, fructífero también para nuestro tiempo. Dicho queda, y tenemos un grupo de lectura de esa institución al que le corresponde ya en esta semana el capítulo 3 del libro 2. Un capítulo también fundamental. Hay muchos capítulos fundamentales en ese libro o en esa obra. Este especialmente porque subraya ahí Calvino, y no estamos siguiendo la opinión de una persona, sino que entendemos, así lo asumimos, que esa es la enseñanza de la Sagrada Escritura, que esa es la enseñanza del Espíritu para el redimido. Si no, las personas no nos importan para nada, evidentemente. Nuestro único Señor, nuestro único Maestro es Dios, es el Espíritu, es nuestro Redentor. Bien, pues en ese capítulo se indica algo que hoy es imprescindible tenerlo en cuenta. Y es, de nuevo, la condición humana, pero ya la condición humana no en una descripción más o menos separada de uno, como si un médico observa a un enfermo y lo analiza y lo describe, sino que es un capítulo en el cual la enseñanza se refiere a cómo respondemos, a cómo actuamos, no ya la condición que tenemos, que esa también se ha estudiado, evidentemente, en el capítulo 2 sobre todo. Pero ahora de lo que se trata es cómo actuamos. Bien, pues hay que subrayarlo. Si ya sabemos cómo somos, en qué condición nos encontramos, rechazaríamos, evidentemente, según ese criterio, propuestas que se han hecho siempre en la cristiandad, y antes en Israel también, respecto a la capacidad que todavía queda en nosotros para responder. Eso es algo esencial que hoy lo tengamos en cuenta. No hay tiempo que perder. ¿Y esto por qué? Si nosotros tenemos claro lo que la enseñanza de la Escritura nos dice y lo vivimos, y solo lo podemos vivir porque el Espíritu de Dios con Cristo viva en nosotros. Si no, no lo podemos vivir. Si no, serán teorías o teologías, pero la vida solo es dada por Dios. Pero teniendo en cuenta eso y teniéndolo como algo recibido, nosotros, en este canal, en nuestro grupo, en la comunidad cristiana que hoy existe, en comunión con la que antes hubo y la que vendrá en el futuro, en la providencia y en la gracia de Dios, tenemos el deber de señalar cómo se ha apartado una predicación respecto a esta enseñanza. Y si nosotros tenemos esa verdad, luego la viviremos en formas relativas que no tienen trascendencia. Ejemplo, seguro, nosotros en Sevilla pues hacemos el culto de una manera. Normalmente se cantan salmos, se ora, se predica la palabra. En nuestro caso, cada domingo se celebra la Santa Cena, pero hay otras iglesias en otros lugares, por ejemplo en Madrid, que el modelo externo de culto puede variar en alguna cosa. Seguro. En esa congregación donde al final del culto se ofrece un café para tener un rato de tertulia, oye, pues eso es muy bueno. Yo vi una vez también esto en Holanda, donde en una iglesia grande, desde luego, pues después del culto se tenía
un café y bocadillos, porque prácticamente los hermanos no se veían entre semana. Y era el momento de verse y el momento de estar juntos, y las familias pues también tenían ahí comunión y echaban un buen rato que la iglesia tenía sus medios para proporcionar, incluso pues unos bocadillos y un café, etc. Bueno, eso es muy correcto, eso es muy válido, eso es muy provechoso y edificante, pero tampoco es una norma sagrada. Hay iglesias que lo pueden tener y otras que no. ¿Y qué ocurre? Que si tenemos el corazón del asunto, la verdad de la redención, luego esos aspectos son secundarios. No sin importancia, pero secundarios en el sentido de que no afectan a la fe. La vivimos de esa manera, en otro lugar la pueden vivir de otra. Imaginemos la cantidad de situaciones que en el mundo se dan. Por ejemplo, en Ucrania, tú vas allí a un culto y estás en una situación en la que puede venir un dron por allí cerca y pegarte un bombazo. O en otros lugares. Pero lo importante, y esto es lo que yo quiero subrayar, que entendamos esta cuestión de cómo es nuestra salvación. ¿Qué es lo que hemos recibido? Y luego eso lo vivimos. ¿Por qué? Y hay que advertirlo, y de ahí la necesidad de proclamar para que la iglesia se reforme. Porque hay también iglesias que tienen una tradición reformada, presbiteriana, de todo lo que tú quieras. Durante siglos. Hay ahí unas iglesias que tienen unas costumbres y eso es casi sagrado. Pero el corazón de esta doctrina no está ya en esas iglesias. Se han quedado con una forma de culto, una forma de piedad, negando la esencia de la misma. Y eso es real. Eso no es una hipótesis para que en algún momento ocurra o pueda ocurrir. No, eso ya se está viviendo. Y esa es la realidad que tenemos todos en nuestro contexto, y por eso hay que manifestarla como obra de la oscuridad, que lo dice nuestro Pablo. No participéis de las obras sin fruto de la oscuridad o de las tinieblas, sino reprendedlas, manifestarlas, ponerlas de manifiesto. De eso se trata. Y lo esencial de todo esto es que en ese capítulo se dice, que durante muchos siglos, y eso ha sido una perversión de la propia Iglesia, se ha enseñado que existe en nosotros, en el ser humano, una capacidad que no es muy poderosa, unos dirán más, otros menos, pero que está ahí, y que eso no ha sido condenado por el pecado. Fíjate, que no digo ni siquiera corrompido, que puede estar debilitado, te dirán, pero condenado, te dirán que no. Que eso ha sido librado de la condenación de algún modo. Y que la salvación ahora te la presentarán esta gente. Y eso es el catolicismo romano, pero es también la esencia de este modelo evangélico. Aunque tenga un formato externo muy protestante, muy reformado, muy de las 5 solas o muy de lo que tú quieras. El planteamiento esencial de esta falsa enseñanza es que hay en nosotros, todavía no en nuestra carne, en nuestra sensualidad, que esa está muy mala, pero queda ahí en la inteligencia, en la voluntad, en el interior, en el hombre interior, hay un puntito que no ha sido condenado. Está muy debilitado, pero no tiene la condenación sobre él. De tal manera que nuestra condenación sería una condenación de un 99 con algo por ciento. Pero que existe un 0 con algo por ciento que no ha sido condenado. Y que esa parte de nosotros es la que luego, cuando Dios ofrece su gracia, puede recibirla. ¿O no? De ahí que la salvación dependa de nuestra respuesta. Y que esa parte no condenada, porque estaremos de acuerdo en eso, si estuviera condenada no podría responder, ¿verdad que no? Si estuviera muerta, se supone que no podría responder. Bueno, pues esta es la gran barbaridad que se ha enseñado durante siglos.
y ya Calvino lo advierte desde el inicio, que esa parte es la gracia que se ofrece a todo el mundo, esa parte puede recibirla o rechazarla. De ahí el mérito de aquellos que no la rechazan. Y cuando ya no ha sido rechazada, la gracia puede actuar, porque como le cierran la puerta no puede actuar. Esto es una burrada, pero es una enseñanza a veces muy falsificada, porque te dicen los que la enseñan, es que si no el hombre sería como un palo, el hombre sería como una piedra. Cuidado, no me des pistas, porque Ezequiel dice que es como una piedra y hay que cambiar el corazón de piedra. En este capítulo, y lo seguiremos viendo si Dios quiere, esta enseñanza en otro momento, lo que se indica es, a ver, que no es un palo ni una piedra, que actúa voluntariamente, pero es una voluntad depravada, es una voluntad corrompida. No solo el cuerpo, no solo la materia, también el espíritu. Enemigos en nuestra mente haciendo malas obras, nos dice el apóstol. Bueno, pues eso hoy se mantiene como enseñanza que queda. Y digo enseñanza que queda, ¿por qué? Porque en algunos púlpitos te hablarán de la gracia, te hablarán de la predestinación, te hablarán de las 5 solas, solo la fe, solo la gracia, solo no sé cuánto. Pero lo que queda en el oyente es precisamente que sin su aceptación o colaboración, todo lo que tú le pongas delante no sirve. Y esa es la negación de la propia enseñanza de la Escritura, esa es la negación del Evangelio. ¿Te imaginas que la sangre de Cristo, esa sangre del nuevo pacto, en ti, en mí, en cualquiera, nos limpie de pecado, excepto en ese 0%, en ese pequeño trocito que no había sido condenado? ¿Verdad que esto es chocante, que esto no tiene sentido? Que la sangre de Cristo nos limpie de todo menos de esa parte que no necesitaba limpieza porque no había sido condenada por el pecado. Eso es una aberración, eso no tiene sentido con la Sagrada Escritura. Pues ese es el Evangelio que se anuncia en la práctica y tenemos que estar en contra de esto. Porque con ese Evangelio luego se produce toda una mala praxis, toda una mala conducta. Negando la esencia de la santidad, de la justicia y de la verdad, se producen falsificaciones de justicia, de verdad y de santidad. Y eso lo tenemos a cada paso. Y eso ha corrompido a iglesias históricas. Y hoy viven en esa corrupción. Paréntesis, ¿el Señor tiene gente de su pueblo en todas las iglesias? Sí, también en el catolicismo. Seguro. Pero el formato de la Iglesia Católica no es válido. Como no fue válido el formato del reino de Israel cuando Elías está allí enfrentándose con los falsos profetas y se le dice que el Señor ha guardado 7.000. Él los ha guardado y esa es su voluntad. Nosotros no conocemos lo que Él ha guardado, pero el formato no es válido. No podemos decir, puesto que había creyentes en Israel, en la época de esa gran apostasía, por lo tanto, esa apostasía vale, porque había creyentes, había redimidos, había elegidos de Dios. Hombre, ese argumento no vale. Pues, teniendo en cuenta que el Señor puede tener gente suya en cualquier parte, podemos decir, y podemos decirlo con datos, mira, estas iglesias que tienen una tradición grande, una historia grande de reforma, de la gracia, de la predestinación, de no sé cuántas cosas, están en ese modelo que Calvino rechaza y que en ese momento él lo rechaza respecto a la Iglesia Católica, que es la que había con ese modelo. Pero luego, al cabo de muy poco tiempo, ¿qué ha ocurrido? Que en las propias iglesias evangélicas o protestantes ese modelo se ha instalado. El modelo en el cual el ser humano tiene un punto ahí que no ha sido condenado y que en ese punto recibe o rechaza la gracia
y luego a partir de ahí la gracia funciona más o menos en esa persona. De tal manera, dirá Calvino, y lo trataremos en otra ocasión si Dios quiere, que incluso la perseverancia, el continuar hasta el final, en vez de atribuírsele a la gracia sola, pues se le atribuye a la gracia funcionando con ese cachito, que ha sido capaz de darle validez a la obra de Cristo. Esa obra de Cristo que no sería válida para ti o para alguna persona si no es recibida por esa parte que la persona tiene de sí misma. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de lo que tú quieras, pero es suya. Ese es el mérito. Y ese es el sustrato fundamental de la Iglesia Católica, de lo cual surgen luego multitud de corrupciones. Si eso se cuela en la Iglesia Evangélica, también habrá luego multitud de corrupciones. Y quiero señalar esto porque, fíjate, imaginaos, hay una iglesia extraordinaria que presume de ser descendiente de la Reforma, de los Covenantes, por ejemplo, en Irlanda. Una iglesia reformada, en Irlanda, con las banderas de los Covenantes, sin conocer muy bien de qué va el asunto, por cierto. Bueno, pues esa iglesia tan extraordinaria, uno puede ser confundido porque asume que esta verdad será el fundamento de todas sus obras. Pues no, no es el fundamento de todas sus obras. El fundamento de todas sus obras es la apariencia de piedad, pero no otra cosa. Y esa iglesia, por ejemplo, y esto no es un tema menor, real, contrastable. Hombre, aquí en Sevilla podemos ser testigos de ello. Es una iglesia que, por ejemplo, forma a un pastor español, lo forma en su seminario, no sé si había más estudiantes, pero bueno, a él lo forma 4 o 5 años, no sé, pagando además todo su honorario para que tenga el cuidado de su familia. A ese pastor no lo quiere ninguna iglesia en Irlanda de esa denominación, no lo quieren, sencillamente. Y lo envían a España para que abra iglesias. Hombre, pues vamos a decirlo con la palabra que queramos. Eso es una infamia, ¿o no? ¿Qué teología hay sustentando esa acción tremenda? Porque no es un caso aislado, es nada menos que un pastor que luego tiene que predicar y enseñar, que tiene que anunciar las virtudes del Redentor. En teoría es eso, ¿no? Pero que tú no lo quieres para tus iglesias en Irlanda. Nadie lo quiere. Pero ahora te lo envían para España. Oiga usted, ¿de qué iglesia estamos hablando? ¿De iglesias reformadas que tienen banderas de los covenantes? ¿De iglesias verdaderamente viviendo en una corrupción ética tremenda? Buscan la santidad yo no sé dónde. Pero eso es una negación de la piedad, eso es una negación de la verdad. ¿O no? Pues este es nuestro tiempo, no hay otro, nos ha tocado. Y empecemos por eso. Y Calvino lo declara en este capítulo. Oye, ¿cómo podemos saber qué es lo que hemos recibido? Pues vayamos a la Escritura, que ella nos dirá lo que no teníamos. La Escritura me dirá lo que yo no tengo. Y luego lo que he recibido es todo lo que yo no tengo. Y como yo no tengo salvación, no tengo verdad, no tengo justicia, no tengo nada que me coloque en comunión con Dios, he recibido todo eso, todo, pero lo he recibido. Es Dios quien lo ha otorgado. Y Él lo otorga como quiere, a quien quiere. Resucita a los muertos. No espera que los muertos hagan algo. Seguiremos hablando de estas cuestiones porque son esenciales. Y es el tiempo de reformar, es el tiempo de declarar, es el tiempo de manifestar, de rechazar las obras sin fruto de la oscuridad y manifestarlas como realmente son. Y en ese camino, pues aquí estamos, un grupito, juntos, animados, en la lectura de la institución y, fíjate tú, defendiendo la fe que nos ha sido dada.